vamos con otro de optimizar. En este caso nos dice, debemos hallar un número positivo tal que la suma de dicho número con su recíproco sea lo menor posible. No puede ser más fácil. Nosotros no conocemos el número. Vamos a decir que es igual a x. Y los pasos siempre son exactamente iguales. Debemos localizar la llamada función objetivo. Y me están diciendo que la suma de dicho número con su recíproco, también llamado inverso, es decir, si el número es x, el recíproco o inverso de dicho número, 1 partido de x. La función objetivo no puede ser más sencilla. La suma va a ser igual al número más su recíproco o inverso, que es 1 partido de x. Segundo paso, vamos a ver posibles restricciones. Y sí las tiene. Es decir, el número tiene que ser positivo. Luego x tiene que ser mayor que 0. No es necesario localizar la función objetivo en función de una sola variable, porque aparece directamente una sola variable. Es decir, la restricción en este caso la vamos a tener en consideración al final del resultado. El valor de x obtenido tiene que ser, en este caso, mayor que 0. Pues empezamos el planteamiento. Primero voy a ordenar la función, es decir, esa función equivale. Vamos a unificar, se supone partido de 1, como un denominador x, nos quedaría x cuadrado más 1 y, repito, como un denominador x. Me dicen que la suma tiene que ser en este caso mínima, es decir, debemos hallar el mínimo de esa función. Aplicación de las derivadas. Vamos a hallar la derivada primera de esa función. Se trata de un cociente, empezamos a derivar. Derivada del numerador, que es 2x, por el denominador menos numerador sin derivar, y por la derivada del denominador, que sabemos que vale 1, no es necesario expresar. Partido del denominador al cuadrado. Vamos a dejar ordenada la expresión 2x cuadrado, quitamos paréntesis y operamos 2x cuadrado menos x cuadrado, x cuadrado, menos 1 partido de x elevado al cuadrado. Tenemos la llamada función derivada o derivada primera. Como tenemos que hallar el mínimo de la función, vamos a ver qué valores hacen que esa expresión valga 0. Para que esta expresión valga 0, el numerador tiene que valer 0. Y para que el numerador valga 0, si alguien se pierde pasito a paso, pues x tiene que valer más 1 o x tiene que valer, en este caso, menos 1. Dado que existe la restricción que el número tiene que ser positivo, nos cargamos esta opción, posible máximo o mínimo de esa función donde x toma el valor 1. ¿Cómo comprobamos si efectivamente es máximo o mínimo? Varios procedimientos matemáticos. Mediante el cálculo de la derivada segunda, analizando el signo de la derivada segunda para ese valor de x, o, muy sencillo también, represento ese valor posible máximo o mínimo en una recta y voy a analizar el comportamiento por las proximidades del 1. Recordemos, nosotros pretendemos hallar el mínimo de la función. Si ese punto es un mínimo de la función, repito, lo puedo saber hallando la derivada segunda y analizando el signo de este valor de x en la derivada segunda, pero lo vamos a hallar mediante la derivada primera. Si una función tiene un mínimo en un punto, pasa de ser decreciente por la izquierda a ser creciente por la derecha, lo que equivale a decir que la derivada, el signo de la derivada por la izquierda tiene que ser negativo, signo de la derivada por la derecha tiene que ser positivo. Si en las proximidades del 1 por la izquierda el signo de la derivada es negativo y por las proximidades de la derecha el signo de la derivada es positivo,
se trata de un mínimo de la función. Y para comprobar el signo de la derivada primera, pues damos valores. Por la izquierda del 1 voy a tomar el 0. Me lo llevo a la función derivada. Solo me interesa analizar el signo. Sustituyo por 0, menos 1 entre 0, tendríamos problemas. Nos encontramos con una curiosidad matemática. Mirad, en el fondo, cuando hallamos el comportamiento, siempre digo por las proximidades de ese punto. Y si me alejo hasta el 0, tengo problemas con la función. No es el motivo de este vídeo, repito, pero siempre hay que hacerlo por las proximidades del punto. Es decir, yo debería tomar en este caso un valor más próximo al 1, el 0,5. Me lo llevo a la expresión analítica, el numerador al sustituir por 0,5 va a quedar negativo, el denominador siempre es positivo, es decir, la derivada primera por las proximidades de la izquierda en este caso es negativa. La función es decreciente por las proximidades del 1. Tomamos un valor por la derecha. Vamos a tomar el 2 si queremos ser prudentes, por ejemplo, el 1,5 o el 1,1. Sustituyo esos valores en la derivada primera y ya os adelanto que va a dar positivo. Si tomo por ejemplo el 2, 2 a la 2, 4 menos 1, 3 da positivo, entre expresión que siempre es positiva, derivada primera que es positiva. La función es creciente. Garantizamos que donde x toma el valor 1, esa función en este caso tiene un mínimo. Es decir, el 1 es el número positivo cuya suma con su recíproco evidentemente es mínima. Si a alguien le hace ilusión, podéis tomar distintos números positivos, hallar su correspondiente recíproco, sumar y vais a ver que siempre la suma va a ser mayor que si el número en este caso es el 1. Detalle que no quiero que genere confusión, voy a recordar lo que hemos comentado al final del ejercicio. En rigor matemático, si para hallar si un valor de x es máximo o mínimo, utilizamos el método de la derivada primera, siempre debemos tomar por las proximidades de dicho valor. Si no queréis tener problemas de alejaros mucho en el valor tomado, hallamos la derivada segunda y aplicamos el esquema que vimos en su momento. Dependiendo de si la derivada segunda es positiva o mayor que 0, o la derivada segunda para ese valor de x es negativa o lo que es lo mismo menor que 0, podríamos razonar si es máximo o mínimo de dicha función. Ejercicio resuelto.